Apostolic Truth radio program, produced and edited by Crystal Media Productions, Crystal City, Texas. Apostolic Missionary Church is located at 911 Cometa Road, Crystal City, Texas, 78839. Thank you for tuning in to this radio station. For viewing on YouTube at Apostolic Truth CCTX and on Spotify Apostolic Truth. Facebook Live at 2 p.m. on Sundays at Cristino Inocencio. Pre-recorded July 27th, 2024. 10 a.m. Sunday School. Visitors welcome during business hours. Sundays 10 a.m. and 2 p.m. Wednesdays at 7 p.m. Pastor and teacher Cristino Inocencio starts with Bible reading from the book of Ezekiel chapter 37, verse 1 through 5. God bless you. Todos los días necesitamos de Él. We are in need of Him every day. We haven't received everything to say we don't need God anymore. We need Him every single day. I'm glad to see you in the house of the Lord. Qué bueno que está esta mañana aquí. Dios bendiga a cada uno de ustedes y todavía hay ese deseo y es importante venir a los estudios, es importante venir y pues aprender de la palabra del Señor para que no nos quedemos como niños, sino que crezcamos, maduremos en la palabra del Señor. Y Dios bendiga al hermano Juan que ha estado con nosotros ya por algún tiempo y pues Dios le bendiga, Dios le guarde y qué bueno que pues sigue aquí asistiendo y bienvenido. Y Dios bendiga a nuestra hermana Janie también que la miramos aquí esta mañana. Pues Dios le bendiga y cada uno de ustedes, hermanos, en este día. Dios bendiga a los niños, pueden pasar los jóvenes a su clase y God bless the children, amen, this morning. And vamos a abrir nuestra Biblia, libro de Ezequiel, hermanos, el capítulo 37, the book of Ezekiel, chapter 37. Y vamos a ver ahí del versículo 1 al versículo 5 en esta mañana. We're going to read from the book of Ezekiel, chapter 37, verses 1 through 5. And this is also maybe a scripture that you've heard about. And I want to speak to you this morning on the dry bones. Quiero hablar sobre los huesos secos. Y dice la escritura, Ezequiel 37, del 1 al 5. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú solo, o tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Puede tomar su asiento. You may be seated. The hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley which was full of bones and caused me to pass by them round about. And behold, there were many in the open valley, and lo, they were very dry. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest. Again he said unto me, prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God unto these bones, behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live. Quisiera hablar, hermanos, sobre este tema de los huesos secos. Y lo que representa aquí, quisiera dar un poco de historia de lo que hemos leído, just a little bit of history of what we've read already.
aquí Ezequiel estaba en Babilonia, estaba bajo cautiverio. Ezekiel was under captivity. And the whole people, or all the people of Israel, were under captivity. Todo el pueblo de Israel y Judá estaba bajo cautiverio. Y el Señor, hermanos, había profetizado sobre esto. Ya había dicho que el pueblo sería entregado en manos de los de Babilonia. The Lord had already prophesied over this. He had already said that his people, the Israelites, were going to be in the hands of the Babylonians. And during this time, en este tiempo está ahí Ezequiel y dice la Biblia que el Señor empieza a tratar con él. Porque el pueblo israelita había perdido toda esperanza, había perdido toda visión, ya no estaba viviendo con propósito. The people of Israel had lost the vision, the hope, had lost everything. They weren't living with purpose anymore. But the Lord was seeing them. Ya los estaba viendo y dijo, voy a quitarles todo lo que tienen. Pero aún también voy a levantar profeta en medio de ellos. I'm going to take everything that they have and I'm going to rise, bring up a prophet in the midst of them. En la manera en que Dios usó a Ezequiel, y me llama la atención esto, no noté las citas, pero está en el capítulo 24 del libro de Ezequiel. Cuando Ezequiel, hermanos, andaba hablando, andaba trayendo juicio sobre el pueblo, dice la Biblia que después de hablar, después de una mañana ir a hablarle al pueblo, por la tarde falleció su esposa. Y entonces Ezequiel no entendía esto. During the morning, Ezekiel goes and he talks to the people, but in the afternoon, in the evening, his wife dies. Y él no entendía por qué ha pasado esto. Y el Señor le dice, esto es una señal, este es un ejemplo, esto es algo que el pueblo necesita entender, que van a perder todo lo que tienen. Van a perder el templo. El templo, yo quiero que entienda usted que el templo ahí en Jerusalén era algo importante para el pueblo de Israel. It was something important for the people of Israel. But the Lord said, just as you have lost your wife, así como tú perdiste tu esposa, así también el pueblo perderá el templo. Y wow, yo leyendo sobre esto me quedaba ¿por qué tuvo que usar a la esposa de Ezequiel para eso? Pero no solamente era la lección para Ezequiel, era también para el pueblo de Dios. It was not only a lesson for Ezekiel, it was for the people of God. Ahora le quiero preguntar esta mañana, y hablando de esto, aquí Dios habla acerca del Espíritu. He talks about His Spirit. ¿Qué representa los huesos secos? What do the dry bones represent? Anybody? ¿Mande, hermano? Okay, a la humanidad. Okay. Amen, Brother Richard? I'm sorry, bro. Oh, Israel? Okay, yes. That's in the condition that they were in. Así era la condición que estaban. Okay. No había vida. Okay. There was no life. Okay. ¿Alguien más? No había espíritu en ellos. Okay. There was no hope. Okay. Dios usa. Yes, brother. General public modern times, that's what we're living right now. We're living a time in which there is no Spirit of God in anyone. No hay Espíritu de Dios en la gente. La gente anda desenfrenada, perdida en su pecado, y a uno se enseña la Biblia y habla diciendo Israel es una nación muerta. Israel is a dead nation. They were walking, they were alive physically, but spiritually they were dead. Espiritualmente estaban muertos. Yo quiero esta mañana, hermanos, que la iglesia, usted y yo, no perdamos la vida espiritualmente. Don't lose your life spiritually, because when we lose our life spiritually,
We have no feeling anymore. We become numb to sin. Cuando perdemos la vida espiritualmente, no tenemos nada ya. Perdemos la sensibilidad del Espíritu de Dios. Parece ser que ya nada nos importa, parece ser que nada es malo, parece ser que empezamos a vivir como queremos vivir y no debe ser así. It shouldn't be like that. Living for God and being alive spiritually, estar vivos espiritualmente, vamos caminando en el camino de Dios. We're walking in the ways of the Lord when we're living spiritually. Ahora, el pueblo de Israel había perdido toda esperanza, estaban bajo cautividad por un tiempo largo. Y dice la Biblia que Ezequiel traería un mensaje. Dios lo lleva en una visión, le empieza a mostrar qué era lo que iba a hacer. Dice la Biblia que Ezequiel vino a ser un profeta bajo el cautiverio en Babilonia. You know, Ezekiel became a prophet while he was in captivity, cuando estaba bajo cautiverio. Y el Señor le dijo que iba a restaurar a Israel y iba a ser bendecido bajo el reinado de David. The Lord told him, you're going to be blessed under the kingdom and the leadership of David. You're going to be blessed. Ahora quiero que entienda algo, hermanos. En Ezequiel habló mucha profecía, alguna que ya fue cumplida y algo otra que todavía no se cumple. Ezekiel spoke much prophecy, yet some that has already been fulfilled and some that has not yet been fulfilled. The Bible still says that he's going to restore his people. And I'm not going to go too far into that. But it's about the millennium. Okay? El milenio, Dios promete traer, restaurar al pueblo de Él. Y eso es lo que todavía no se ha cumplido. Okay? Pero toda otra profecía, Dios estaba hablando y estaba diciendo, los restauraré bajo el reinado de David. I will restore you under the kingdom of David. The Israelites had been deprived of their land. Fueron sacados de su tierra, fueron llevados al cautiverio. They had been deprived of their king. No tenían rey sobre ellos. Babilonia gobernaba sobre ellos. Their temple had been destroyed. Como mencioné, era algo central, algo hermoso, algo que pues tenía mucho que ver en el pueblo de Israel y parecía ser que no había esperanza de restauración. Amén. Amén. Yes. Ese fue el templo que hizo Salomón y era algo central para el pueblo. ¿Qué le había dicho el Señor? Yo voy a poner mi nombre allí. My name will be there. Le dijo a David, porque no había una habitación para la presencia de Dios. Y el Señor le dijo, allí voy a poner mi nombre. Era algo importante, venían de todo alrededor a reunirse, a ofrecer sacrificio. Pero ¿qué estaban haciendo ya en el templo? Vendiendo, levantando otros dioses, adorando otros dioses. Dice la Biblia que en un tiempo las puertas se cerraron. They were nailed shut. Estaban cerradas. No, nadie las podía abrir. ¿Por qué? Porque el pueblo era desobediente y duro de servir. The doors were closed by the same priest, the same people that didn't worship God anymore. And they were shut. The Bible says that, y no me quiero extender mucho allá, pero se perdió el libro de la ley en el templo. Se perdió. ¿Dónde lo encontraron? O sea, dentro del templo. No estaba en sus vidas, no estaba en sus corazones. No estaba ahí. ¿Alguien se acuerda quién lo encontró ahí? Hilquías. ¿Y bajo el reinado de quién? De Josías. Y no se perdió en la calle, se perdió en el mismo templo. Y es lo que está sucediendo en estos días. Quizá estamos aquí, pero que nuestro corazón también esté en el Señor. Que estemos viviendo para Él. Porque nosotros mismos nos podemos perder en el mismo templo.
estar bajo cautiverio. Venimos y hay vida físicamente, pero espiritualmente estamos muertos. Y por eso quiero en esta mañana animarle, decirle, no pierdas tu vida espiritual. Porque al perderla vamos a andar como anda todo el mundo, desenfrenado en su pecado, viviendo en la maldad. Y bueno, cuánta derrota hay en el mundo. There's so much defeat in the world. And people are living without purpose. Están viviendo sin propósito. Y la iglesia no fue llamada para ello. La iglesia fue llamada para vivir para el Señor. Dice la palabra del Señor que Ezequiel, hermanos, tenía un trabajo que hacer. Ezekiel had a job to do. Y era de hablar al pueblo a que se arrepintiesen. Pero mire lo que iba a suceder si no hablaba Ezequiel. Vamos al capítulo 33 del libro de Ezequiel, el versículo 8 y 9. Y estas eran palabras del Señor a Ezequiel y le está diciendo, y son palabras para nosotros el día de hoy también. The book of Ezekiel, chapter 33, verses 8 and 9. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartase de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¿Qué tenía que hacer Ezequiel? Pues hablar, reprender, exhortar, para librarse. Ahorita, hermanos, todavía estamos en esos días, esos tiempos. Estamos tratando de que pues la gente se arrepienta, se devuelva de su mal camino. ¿Y qué hace la gente? Pues parece que se alejan más. ¿No han tenido ustedes la experiencia de que de repente pues ya no les hablan a ustedes? O te tratan de sacar la vuelta. They try to go around you because you tell them the truth and you try to encourage them to turn back from their wicked ways, and they continue to just go astray. And sometimes they don't want anything to do with you. No quiere nada con usted o conmigo porque les hablamos la verdad, la palabra. Amén, brother. Rechazan la carta. De hoy en día el hermano José Luis que todavía anda dando tarjetas. Y todo eso, ¿qué sucede? La gente, hermanos, rechaza, no a usted y a mí, a la palabra de Dios. Pero el deber de nosotros es todavía llevar la palabra, todavía hablar la palabra. Ezequiel, si tú ves a alguien en su pecado y no le dices que se arrepienta, que se devuelva, y si muere en su pecado, Jehová le está diciendo, yo voy a demandar la sangre de él de tus manos. Pero si tú le dices, le hablas, si no se arrepiente, tú has librado tu responsabilidad. Y eso es como Dios tenía y estaba tratando a Ezequiel. Podemos mirar, hermanos, que hasta el día de hoy, que era lo que Dios estaba diciendo, habla palabra de Jehová. Habla, profetiza sobre esos huesos y diles, oíd palabra de Jehová. ¿Qué viene cuando oímos la palabra de Dios? What comes to you when we hear the word of God? Fe. ¿Qué más? Te devuelves, te redarguye tu pecado, te redarguye tu conciencia. ¿Qué más? You start fearing, empiezas a temer a Dios. ¿Ok? Suceden muchas cosas. Hay alivio en nuestras vidas. There's healing in our lives when we hear the word of God. Y empiezas a ser renovado, ser restaurado por medio de la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Esta palabra es medicina ¿a qué? A vuestros huesos. It is a medicine unto our bones. ¿Qué hace? Sana nuestras heridas. Restaura, fortalece, te da nuevas fuerzas.
Y todo esto, hermanos, se combina. Por eso cuando fueron a la cruz a quebrar las rodillas de los malhechores, no quebraron las rodillas de Jesús, porque ya estaba profetizado que ningún hueso sería quebrado. Ningún hueso. ¿Qué significan los huesos? Los huesos significan la estructura. Si usted y yo no tuviéramos huesos, ¿cómo anduviéramos? If we didn't have any bones, how would we be? Mi sobrino el día de ayer estaba ahí y dijo, tío, I don't have any bones. Y se puso todo, le dije, pues así anduviéramos si no tuviéramos huesos. ¿Y por qué? Porque es lo que nos forma, es lo que nos guarda. Amén, brother. Yes, okay. Todo eso. La lengua no tiene hueso, pero enciende bosques. Pero todo eso es importante. Por eso Dios estaba diciendo y le mostró a Ezequiel, esos huesos están secos, están desconectados, están sin vida. They're without life. La iglesia no puede estar sin vida. La iglesia necesita estar en el Espíritu de Dios. Vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Let's go to the 1 Peter chapter 4. Dios lo que quería era restaurar a Israel una vez más. Quería traer una nueva esperanza al pueblo de Israel. The Lord wanted to bring a new hope to the people of Israel, and He uses Ezekiel as a prophet to bring that hope. Usa a Ezequiel como profeta para traer esa esperanza a ellos. Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 6 dice: por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. For this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the Spirit. ¿Para quién es el evangelio? Who is the gospel for? Gentiles? Who else? Everybody. Para todos. Para los vivos, para los muertos. Para todos es el evangelio. Pero ¿con qué propósito predicamos? ¿Con qué propósito hablamos de la palabra? Para que todos tengan vida en el Señor. Why do we preach? Why do we speak of the Word of God? So that everyone would have life in Christ. There are so many people that are out there and they're dead in their spirit. Están muertos en su espíritu. Se me preguntaba por una prima mía y me decía, why do you think we see all this violence and some people don't even react to the violence anymore? Algunos ni siquiera reaccionan a la violencia ya. Le pregunto esta mañana, ¿por qué cree usted? Why do you think they don't react to it? ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué ya están engañados? La maldad se ha multiplicado. El amor de muchos se ha resfriado. ¿Y qué sucede? Están viviendo muertos en su espíritu. They're living dead in their spirit. They don't react to anything anymore. They're numb to all the things that are happening around them. Parece ser que no hay ni un sentido en ellos ya. They don't believe in God. They don't. Y son cosas que estamos, pero el evangelio se sigue predicando a toda criatura. ¿Para qué? Para que haya vida, para que venga la vida sobre ellos. Amén. Así es. Y ahorita hay unos que no creen en Dios. Pues sí. Pero podemos mirar, hermanos, que este tiempo era algo peligroso para Israel porque habían perdido todo sentido. La iglesia no puede perder su sentido.
No podemos ir adaptándonos a las modas del mundo y decir vamos a vivir como el mundo. No, todavía hay una palabra de Dios que todavía nos guía, todavía nos fortalece, nos restaura, y es la palabra del Señor. Y es lo que necesitamos nosotros recibir. Allí en un tiempo usted y yo estábamos muertos. At one time we were dead. Let's go to the book of Ephesians, el libro de Efesios. ¿Cuántos anduvieron por ahí perdidos en su pecado? How many of you were lost in your sin? We're lost in the things of the world, perdidos en las cosas del mundo. Pues vino algo y vino la palabra del Señor y nos dio vida. Nos causó despertar. The book of Ephesians chapter 2, verses 1 through 5. Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice que Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Déjeme parar ahí. Primero que todo nos dice que Él nos dio vida. Está hablando al creyente, a la iglesia. Él nos dio vida. Nosotros estábamos en un tiempo muertos en vuestros delitos y pecados. Andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Algunos todavía quieren servir a Dios y seguir la corriente del mundo. Some people want to serve God and they want to follow on the rudiments of this world. They want to continue living in the course of this world. Dice que obedecíamos a aquel que opera, aquella potestad que opera en el aire, que es el espíritu que está operando en los hijos de desobediencia. We were living in those times. We were people that were disobedient to the Lord. And we had no life in us. No teníamos vida, estábamos muertos en pecado. Y el Señor vino y nos dio vida. Dice que entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué quiere decir? Que hay una diferencia, debe haber una diferencia entre la iglesia y el mundo. Porque el mundo todavía vive muerto en sus delitos y pecados, pero la iglesia ha recibido vida en Cristo Jesús. Ya no vamos conforme a las olas del mundo, a la corriente del mundo, no. Ahora vamos viviendo y debe de haber una diferencia entre el creyente y no creyente. There has to be a difference between the believer and the non-believer. No podemos ser igual que el mundo. We can't be like the world. ¿Qué nos dice la Biblia que somos nosotros? Rápidamente, antes que se me acabe el tiempo. Cartas leídas. What else? La luz. ¿Qué más? La sal de la tierra. ¿Qué más? A ver este lado, porque no están contestando nadie de este lado. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Templo del Espíritu Santo. Reconozca quién es usted. What else? ¿Quién más? Pueblo adquirido por Dios. Reyes y sacerdotes. Nos ha escogido Él a nosotros, no nosotros a Él. He chose us, we didn't choose Him. Y no fue conforme a nuestras obras, fue conforme a su gracia y su misericordia. It was not according to our deeds, our works. No, it was according to His grace and mercy. Ese es quienes somos nosotros. Amen, brother? Okay. All right. Somos pueblo adquirido por Dios. Y eso es lo que a veces la iglesia ha perdido su identidad en su mente y en su corazón.
y se ha olvidado verdaderamente quiénes somos. Amén. No le oigo. Somos la niña, we're the apple of his eye. Somos la niña de sus ojos. Y eso es algo muy importante, hermanos, de que la iglesia no pierda su identidad. Dice la Biblia que antes andábamos en nuestros deseos carnales, en nuestros deseos de la mente, en nuestros pensamientos. Pero dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, otra vez nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dio vida. Estábamos perdidos, muertos. Y algunos piensan, servir a Dios es algo aburrido. Servir a Dios es para aquellos que están un poco locos. Es para aquellos. No, hay bendición cuando vivimos para el Señor. Somos pueblo adquirido por Él. Somos una nación santa. Y somos aquellos que debemos ser apartados del mal para poder ser una nación santa. Cuando alguien no tiene o está muerto en su espíritu, y hablo en lo espiritual, ¿cómo percibe las cosas de Dios? When somebody is dead in their spirit, how do they perceive the things of God? No las apercibe, ¿ok? No las acepta, son diferentes. Mire, vamos a 1 Corintios capítulo 2. Así es. Aquellos que realmente no la aceptan, lo hacen como algo rutinario, lo hacen. Yo a veces me quedo escuchando personas que pues dan gracias a Dios y al minuto que terminan ya están maldiciendo a su prójimo, están hablando otras pues diferentes cosas, tonteras del mundo. Pero digo yo, wow, pues acaba de, amén. Oh, sí, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque cuando fuimos restaurados y recibimos nueva vida, ¿qué cambió el Señor? Nuestro corazón, nuestra mente. Pues sí, cuando cambia el corazón, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Los pensamientos, ¿cuántos tuvieron un mal pensamiento esta semana? No levante la mano, nomás la ceja. Pero ¿sabe qué sucede? A veces vienen malos pensamientos, pero usted los reprende o no los deja llegar a su corazón y parece ser se borran, se olvidan. Pero a veces por lo que miramos, pensamos y luego lo dejamos llegar aquí. ¿Y qué sucede? Sale una acción, sale algo de lo que hacemos. Amén. Así es. Referirnos para atrás a lo que la palabra nos dice. What does the word of God say? ¿Qué debo hacer yo? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo debo vivir? ¿Tenía palabra, hermano? Sí. Así es. Así es. ¿Por qué? Porque ¿qué se le dijo a todos los siervos antes? Aún a Josué. ¿En qué iba a meditar? Que meditara. No dijo nomás un ratito cuando me necesites, no. Meditarás en él de día y de noche. Lo hablarás a tus hijos al levantarte, al mediodía, al acostarte. Vas a hablar la palabra. ¿Por qué? Porque el diablo, hermano, usted le abre una puerta y ahí va a entrar. Amén. Porque a donde decía Habacuc, ¿a dónde voltearé que no haya maldad? Todo alrededor me rodea toda la maldad. You know, Habakkuk said, evil surrounds me. Where can I turn that there is no evil? Where can I? Pero como se mencionó,
podemos mirarlo, oírlo, pero no lo deje a que llegue a su corazón. Atesore la palabra de Dios, guarde la palabra en su mente. ¿Para qué? Para poder reprender al enemigo en cualquier tiempo y poder vivir para el Señor. Porque algunos se han trastornado porque se han dormido espiritualmente. Many have become and gone astray because they have slept spiritually. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2, el versículo 14, y hablando acerca de las personas que no tienen el Espíritu de Dios, no perciben las cosas de Dios. Y esa escritura muy conocida dice, vamos a ver del 12, quiero leer del 12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teaches, but which the Holy Ghost teaches, comparing spiritual things with spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. En esto, hermanos, lo que hemos recibido no ha sido el espíritu del mundo. Ya lo traíamos ya habíamos nacido en pecado. Pero ahora lo que hemos recibido es el Espíritu de Dios. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Nos guía a toda verdad y a toda justicia. Nos ayuda a discernir dentro lo bueno y lo malo. It helps us discern between the right and the wrong. Amén. Y no es hasta que usted reconoce en su vida que necesita a Dios. ¿Sabes qué, Dios? Yo necesito limpiar mi vida. Yo necesito ser restaurado. A veces queremos el Espíritu de Dios, pero queremos seguir muriendo. Amén. Y la práctica, el hacerlo, te va madurando y vas creciendo. Amén. Nadie es perfecto. Amén. Pero David se devolvió. Hay algunos que todavía caen en su pecado y no se devuelven. Y a veces decimos o queremos culpar al Señor por nuestra caída. Dice la Biblia que el pecado no está en aquel que solamente hace el mal, sino aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Amén. ¿Y qué trajo el Señor a nosotros? Nos trajo vida, nos trajo esperanza. Nos trajo, hermanos, de poder no quedarnos en nuestro pecado, levantarnos, restaurarnos, estar libres del pecado. ¿No? Y todo eso envuelve, hermanos, de nuestro diario vivir, nuestra manera de caminar con el Señor. Y no podemos caminar mano a mano con el pecado y querer caminar mano a mano con el Señor. You can't walk hand in hand with the sin of the world and walk hand in hand with God. No, God has given us a new life, a new hope. Nos ha dado nueva esperanza, nueva vida. Aquellos que no reciben la palabra, esto es lo que es para ellos. Mire el capítulo 1, versículo 18 de Primera de Corintios. The book of 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Primera de Corintios 1, 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness,
But unto us which are saved, it is the power of God. ¿Por qué se pierden los que se pierden? Porque no aceptan la salvación de Dios. Porque no aceptan la vida nueva que Dios está ofreciendo. No aceptan lo que Dios ha venido a hacer. Dice la Biblia que para ellos es locura para ellos. Es algo que pues no piensan que quizá Dios realmente existe o vino a salvar. No, es algo de locura. Pero no, el Señor vino, hermanos, para usted y para mí, aquellos que le hemos recibido. Dice la Biblia que nos ha dado poder. Ese poder, ¿para qué necesitamos el poder de Dios? What do we need the power of God in our lives for? To be able to overcome sin. What else? To rebuke the enemy, the demons that are coming against us. What else? To be able to persist in the right things and live for God. Necesitamos el Espíritu para persistir, resistir al enemigo, para pues reprender los demonios que vienen hacia nosotros. Necesitamos ese poder de Dios. Algunos quieren vivir sin el poder y no vas a poder vencer. If you don't have the power of God, you're not going to be able to prevail against the things of this world. Y algunos, ¿qué tantos no hay allá afuera que quisieran dejar la droga, el alcohol, los vicios, pero no pueden? No pueden. Y van pues a diferentes programas y no les... No se puede. ¿Por qué? Porque no es una atadura de la tierra, es una atadura de demonios. Son potestades que hay en el mundo y esas solamente se pueden quebrar por el poder de Dios. Those chains are only broken through the power of God. And again, the cross is something foolish to those that perish, but for you and me that are saved, it is the power of God. Interceder, clamar, amén. Si le echamos agua al tanque del gas de nuestro carro, pues No va a correr. Así es. You need the real thing, amén. Amén. Amén, amén. ¿Por qué? Porque ese nombre se nos ha dado, un nombre que es sobre todo nombre. Y dice la Biblia que a ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Cristo es el Señor nuestro. Ese es el nombre que se nos ha dado. Yes, sister. Amén. Compartes lo que has aprendido, lo que has sentido, lo que estás viviendo. You share those things with other people. What you have heard, how what you have received, and how you're sharing it. Amen. Because even our language changes. Aún nuestro lenguaje cambia. ¿Por qué? Ya no andamos maldiciendo, ahora andamos bendiciendo. We're not cursing, but we're blessing. Why? Because God has restored us. God is working in us. Dios está trabajando en nosotros, restaurándonos, y ya no somos lo que antes éramos. Aquí yo me quedo maravillado porque mucha gente que ha venido a este lugar, aquí cuando mi abuelo estaba, vino un hombre, no recuerdo quién era, pero vino un hombre, aquí entregó los cigarrillos de marihuana, entregó los cigarros de él, y aquí los dejó, porque ya no quería nada con esos vicios. Un hermano que, bueno, ahora todavía vive el hermano y ya tiene 80 y tantos años. Él vino a esta iglesia, aquí vivía, pero él se salía para qué lado a fumar durante el servicio. Tenía que tener un cigarrillo y el Señor le quitó el vicio. Su esposa lo había invitado, su esposa ya tenía tiempo caminando aquí o viniendo aquí, y su esposa lo invitó. Él fue el primero que Dios le quitó el vicio de un día para otro. Se bautizó en el nombre de Jesús y todavía está viviendo para el Señor. ¿Por qué? Porque la restauración que Dios hace no es una restauración mediocre, sino que es una restauración completa. De muerte nos ha llevado a vida.
Vamos al libro de San Juan capítulo 5. Ya merito terminamos aquí. The book of John chapter 5. Este hermano que de quien le estoy diciendo, algunos lo conocen, nuestro hermano Gregorio Riojas, y él no sabe leer, no sabe escribir. He doesn't know how to read, how to write. Y se memorizaba los cantos. Y aquí viene y todavía canta el hermano. Pero la palabra vino a él, no por medio de solamente la letra y la prédica, vino a él y se filtró en su corazón. The word was filtered into his heart, not just by the reading of it or the preaching of it, but the word penetrated into his heart. Fue penetrada ahí en su corazón y él la recibió. El capítulo 5, versículo 39, y esto es lo que el Señor nos dice a usted y a mí. Hablando Jesús, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Les está diciendo, escudriña las escrituras. Hermanos, no hay ningún otro mejor libro que la palabra del Señor. There is no better book than the Word of God. Este libro tiene para todo. No hay área de su vida que no cubra este libro. Lo más importante que hay aquí en este libro es el plan de salvación para que en aquel día usted y yo seamos salvos. The greatest thing that is contained in this book is the plan of salvation, so that one day we will be saved and be with the Lord. Escudriñar las escrituras. Pero más tarde dice, no seas oidor solamente de la palabra, sino ser hacedor de ella. Don't just be a hearer of the word, but be a doer of the word. Ponerla en práctica. Los huesos secos. Israel. Iba a profetizar Ezequiel y no dijo oír palabra mía, no. Dijo oír palabra de Jehová. He didn't say hear my word, hear my prophecy. No, he said hear the word of God. The word of the Lord. Porque es lo único que nos va a restaurar. Es lo único que nos mantiene, hermanos, viviendo espiritualmente. La palabra, ¿a qué se refiere la palabra? La palabra se refiere y es simbólico a pan de vida. Okay? The bread of life. ¿Qué le dijo el Señor a mismo Satanás, el diablo? ¿Sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente vamos dicen que no solamente del pan cotidiano aquí, el pan físico, no, de la palabra de Dios vamos a vivir. Es agua fresca al alma sedienta. Palabra es medicina a nuestros huesos. Palabra dice que es como una espada de dos filos que hace que penetra hasta partir el alma. Descierne todo lo que hay en usted y en mí. Nunca ha leído algo usted y de repente, wow, pues ese soy yo. O así andaba yo, o así vivía yo. O no ha estado leyendo la escritura y le deja saber lo que éramos antes, you know. Amén. Limpia, purifica, okay. It restores, it purifies, it cleanses you. Y es importante la palabra. Amén. ¿Qué dijo Pedro? No nomás los pies. Lávame todo. ¿Por qué? Porque entendió Pedro que él necesitaba ser limpio ante el Señor. Vamos a una última escritura, hermanos, ahí en el libro de Gálatas, the book of Galatians, chapter 5, el libro de Gálatas, capítulo 5. Libro de Gálatas, capítulo 5, y vamos a ver ahí el versículo
16 y el 17. We're going to read Galatians chapter 5 verses 16 and 17. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué es la batalla que tenemos? Esta carne. Todos los días nos está afligiendo, está en contra del Espíritu de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo he dicho esto antes y lo vuelvo a decir. ¿Se siente bien el pecado? Pregunto. Para la carne sí le gusta, pero para el Espíritu no, es muerte. Dice el Señor, no apaguéis el Espíritu con el cual fuisteis sellados. Don't quench the Spirit. ¿Por qué? Porque ahí vamos haciendo los deseos de la carne y vamos apagando el Espíritu. Sino que ahora nos dice que andemos en el Espíritu y no en los deseos de la carne. Cuando Ezequiel profetizó, hermanos, al pueblo de Israel, dice la palabra de Dios que él habló, o más bien profetizó como fue mandado. Y dice que hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré que había tendones sobre ellos, carne subió, piel los cubrió, y dice que ya estaban completos ahí, pero no había espíritu en ellos. Otra vez, cuando no hay espíritu, ¿hay qué? Hay muerte. The Bible says that the bones came to each bone, and there was flesh that was upon them. There was skin, but yet there was no life in them. No había vida en ellos. Y entonces Jehová le habló y le dijo: profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Si algo necesitamos, es un soplo de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas para poder vivir, porque quizá físicamente andamos aquí, pero a lo mejor vamos caminando muertos en espíritu. Necesitamos del Señor, necesitamos de su presencia. Por eso venimos aquí, nos reunimos, escuchamos palabra, venimos, adoramos al Señor, y el Señor empieza ahí a restaurarnos, a levantarnos, a perdonarnos, y empieza a hacer grandes obras en nuestras vidas. Ya por último, ¿qué era lo que Dios iba a hacer? Dios iba a restaurar al pueblo de Israel y lo iba a llevar hacia una bendición. Lo iba a llevar bajo el liderazgo de David. El pueblo iba a ser restaurado. Ya no iba a estar en cautividad, iba a ser liberado. Pero el pueblo necesitaba que oír palabra del Señor. ¿Para qué? Para poder ser restaurado. Si la iglesia quiere ser restaurada, si tu vida, hermanos, necesita sanidad, necesitamos oír palabra del Señor. ¿Para qué? Para ser sanados en nuestro interior. Porque no vayas buscando solución o respuesta del mundo. El mundo no te va a traer nada. Nada de sanidad. Al contrario, te va a traer más problemas. El mundo todavía vive en el ojo por ojo y diente por diente. El que me las hace, me las paga. Y todavía vive en el que la venganza es mía. Y todavía vive en que yo me encargo. No, el Señor ya dijo, yo me voy a encargar de todo ello. ¿Mande? Bajo la ley de Moisés todavía. Pero no, usted y yo necesitamos vivir una vida nueva en Cristo
Jesús. Dios les bendiga esta mañana. No sé si alguien trae alguna palabra o quiera hacer un comentario. Y si no lo hay, pues Dios les bendiga, Dios les pague por su atención, hermanos, y no nos dejemos morir espiritualmente. Busquemos más del Señor, acerquémonos más a Él para que el Señor aún nos renueve y nos fortalezca con su espíritu. Póngase de pie esta mañana. Vamos a estar aquí esta tarde a las 2 de la tarde. Véngase también aún para alabar el nombre del Señor. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Dios y buen Señor, te damos muchas gracias una vez más por lo recibido, Señor, de tu mano, Señor, por toda bendición de lo alto. Te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor, por hablar a nuestras vidas, por la vida nueva que nos has dado, Señor. Ayúdanos para mantenernos vivos en el Espíritu, Señor, y caminar de acuerdo a tu palabra, Señor. Aquellos que se sienten débiles, aquellos que necesitan restauración, Señor, que tu Espíritu llegue en sus vidas, Señor, y les levante una vez más, Señor. Pido ahora, Señor, por cada uno de mis hermanos, los que pudimos estar, ahora por el alimento que vamos a tomar, bendícelos, santifícalos, Señor. Te lo pidemos en tu nombre, a ti damos la honra y te damos toda la gloria. Y el pueblo del Señor dice, hermanos, amén, amén. Esperamos verles a las 2 de la tarde. No se vaya nadie, hermanos, hay una comida preparada y pues todos están o son bienvenidos a ella. Amén. Dios les bendiga. Apostolic Truth radio program, produced and edited by Crystal Media Productions, Crystal City, Texas. Apostolic Missionary Church is located at 911 Cometa Road, Crystal City, Texas, 78839. Thank you for tuning in to this radio station. For viewing on YouTube at Apostolic Truth CCTX, and on Spotify, Apostolic Truth. Facebook Live at 2 p.m. on Sundays at Cristino Inocencio. Pre-recorded July 27th, 2024. 10 a.m. Sunday School. Visitors welcome during business hours. Sundays 10 a.m. and 2 p.m. Wednesdays at 7 p.m. Pastor and teacher Cristino Inocencio starts with Bible reading from the book of Ezekiel chapter 37,